La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del país donde nos permite llegar la competencia a los autos de lujo, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Como siempre también quiero recordarles que están a su disposición nuestras vías electrónicas que nos permiten comunicarnos, ya sea mediante el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia, que repito, están a sus órdenes. Gracias a doña María Georgina, que me escribió ya hace rato desde allá de los Altos de Jalisco. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Igual a nuestro amigo Rafita Barrios, que desde la mañana me comentó que estaría al pendiente a las 4 de la tarde hora del programa. También a doña Adriana Ramírez Cano, que me está escuchando en vivo, así me dice, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Así como también a nuestro amigo Rolando Orozco allá en Puebla, que me dice que si la historia cambia o se cambian las interpretaciones, porque vio un eslogan político que dice cambiando historias. No, evidentemente la historia no cambia, la historia es una sola. Lo que sí pueden cambiar son las interpretaciones, porque como lo hemos platicado muchas veces, esto de la historia o de explicar la historia es más un arte que una ciencia, porque el pasado es uno solo, pero exactamente nadie sabe cómo fue. También quiere saber mi opinión sobre ese tema que estamos platicando, que si de veras pienso que no debemos regresar a la libre cátedra en educación básica. No, lo pienso, creo que no debemos regresar a esa libre cátedra. La educación básica, como lo veremos hoy en día, es un proceso gradual, bien regulado, científicamente y pedagógicamente bien construido. Ahorita lo vamos a platicar. También a don José Naón, muchas gracias. Dice que buenas y calurosas tardes, en efecto, está haciendo un calor sorprendente. Dice que todos los aspectos los mexicanos somos educados para ser sumisos y no para ser emprendedores ni exitosos. Bueno, mucho hay de eso, don José, pero vamos, si les parece bien, a iniciar el programa de hoy, que es la segunda parte del tema que estamos tratando, que se refiere a la historia de la mala educación en México. Y si ustedes vieron el anuncio que publiqué en el Facebook en su oportunidad, le incorporé como subtítulo de que por buenos deseos no paramos. Porque en efecto, la historia de la educación en México a lo largo del siglo XIX está llena, repleta de buenos deseos. Lamentablemente, muy poco de ellos realizados. Tristemente, en 100 años perdidos en realidad. Fue muy poquito lo que pudo avanzarse y el país pues no disminuyó casi nada. Para empezar, su índice básico de analfabetismo, que llegó casi al 90% a finales del siglo XIX y principios del XX, en unas condiciones además muy lamentables de un atraso educativo evidente y que, repito, quizá por otros problemas. En el siglo XIX simplemente la falta de certeza, para empezar, de la existencia de un gobierno en su primera mitad, todos los trastornos políticos, la recurrente falta de dinero de los gobiernos mexicanos que solamente don Porfirio ya al final del siglo podrá resolver. Y esto aunado a que pues es quizás lo menos importante educar, como lo platicamos la vez pasada, pues nos da como resultado que hayamos perdido casi un siglo completo. También quiero aclarar que en esta serie me estoy enfocando más bien a la educación básica, la educación elemental, y estoy haciendo a un lado la educación superior, la educación universitaria,
porque en esa materia los mexicanos le hemos metido muchas ganas. Fíjense, en época colonial, y no lo platiqué la semana pasada, pero inmediatamente antes de tener escuelas primarias teníamos ya universidad, imagínense nada más, después de haberse creado los colegios que platicamos de Tlatelolco y de Texcoco, inmediatamente se hizo la universidad. Ya teníamos para mediados del siglo XVI, ya había universidad. Y a lo largo del siglo XIX, al parecer, lo que les preocupó a los gobiernos y particularmente a los gobiernos de los estados libres y soberanos fue que hubiese universidades por todo el país, que es una preocupación que hasta nuestros días llega, y las universidades hoy en día se multiplican pero a pasos agigantados. En esto somos rete buenos, para crear universidades, pero se abandonó la educación básica, la educación elemental, la primera enseñanza. ¿Y eso qué? Como lo dije la vez pasada, era la gran promesa de la independencia, y por ahí vamos a comenzar. Recuerden ustedes, amigos, que el padre Hidalgo decía, como lo dije exactamente al final de la emisión de la semana anterior, que por más que hicieran los gobernantes, nada sería si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo, que es en realidad la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones. Y después Morelos, que este hombre verdaderamente formuló la pregunta, la promesa más bien fundamental de nuestra historia, cuando dijo que se eduque igual a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado. Esta es la promesa con la que nacimos a la vida independiente, y esta es la promesa que, como todos sabemos, al día de hoy no hemos podido cumplir. Y creo que no la cumpliremos por cómo vienen las cosas. Miren, déjenme nada más decirles simplemente antes de empezar la vida independiente que en el año 1812 en España se promulgó, tema del cual ya hablamos hace tiempo, la famosa Constitución de Cádiz, que regiría a todos los reinos de la entonces monarquía española, e incluía por supuesto a la Nueva España, al México actual. Y los señores constituyentes de Cádiz ya habían pensado en una declaración pues muy seria y muy profunda de lo que debería ser la educación. Fíjense que ahí decían que en todos los pueblos de la monarquía española se establecerán escuelas de primeras letras, en las cuales se enseñará a los niños a leer, a escribir, a contar, el catecismo de la Iglesia Católica y una breve explicación de las obligaciones civiles. No, bueno, es maravilloso. Es la primera constitución, porque rigió en México algunos años, de 1812 a 1815, y después volvió a restablecerse en 1820. Es la primera constitución que en México está vigente, y en ella ya se incorpora la promesa del servicio educativo para toda la población. Esto es maravilloso. Pero también debemos aprender, y creo que todos lo sabemos, que los gobiernos mexicanos a partir de entonces y hasta nuestros días han pensado que basta, que es suficiente con dictar leyes para creer que ya la realidad se transformó, y de veras se duermen en sus laureles pensando que al haber expedido normas jurídicas de alcance general con propósitos muy nobles y muy profundos, ya con eso se resolvió el problema, cuando en realidad la ley está totalmente desvinculada, divorciada de la realidad. Y así pasó con la Constitución de Cádiz, que a pesar de esta definición tan bonita, pues no sirvió absolutamente para nada. A partir de ese momento, ya con el México independiente, simplemente déjenme irme muy rápido, perdimos más o menos medio siglo en pura palabrería en materia educativa. Miren, el presidente Guadalupe Victoria, el primero que tuvimos, simplemente en su primer informe de gobierno dijo esto: es notable la falta de un plan de instrucción pública. No, pues sí, era notable, evidentemente, don Guadalupe, pero no hizo nada. Pues no tenía ni con qué el pobre. Recuerden que es el primero que tiene que recurrir a la deuda externa para por lo menos pagarle a los empleados públicos y comprar uniformes llanos para el ejército, pues que iba a sobrar para hacer escuelas. Así que Victoria pasó sin penas ni gloria. Luego, el segundo presidente, don Vicente Guerrero, que nada más gobernó unos cuantos meses, en realidad no tuvo tiempo, dijo o prometió que iba a abrir todas las fuentes de la instrucción pública. Y él sabía de qué hablaba, porque recuerden que el pobre don Vicente no sabía leer y escribir,
y que aprendió justamente cuando ocupó la primera magistratura de la nación, como es bien sabido. También don Anastasio Bustamante, otro presidente de la República que siguió a Guerrero, decía que para que la moral y la instrucción pública adelanten en la misma proporción, se hace indispensable un plan de estudios conforme a las luces de nuestro siglo. Pero tampoco don Anastasio Bustamante pudo formular ese plan de estudios porque, repito, se nos iba en pura palabrería. El primer presidente de la República que ya pudo hacer por lo menos un poquitito algo en materia educativa va a ser don Valentín Gómez Farías, quien va a ocupar la presidencia en el año de 1833, y él comenzó diciendo, cuando toma posesión, que la enseñanza primaria, que es la principal de todas, en lo cual concuerdo, dice Gómez Farías, está descuidada y se le debe dispensar toda la protección si queremos que en la República haya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan sus deberes. Estas son las palabras de don Valentín y volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando acerca de la historia de la mala educación en México. Y le agradezco muchísimo a nuestros amigos don Leopoldo Espinosa, que nos escucha y nos saluda desde Ensenada, Baja California, muy amable. Don Jorge Lozano dice que está listo para el programa, me felicita por el Día del Maestro, se lo aprecio enormemente, y me pregunta que si la maestra Elbester Gordillo, si es maestra, que si ejerció, sí es maestra de veras, sí ejerció, después ya se volvió líder sindical y eso cambia todo, pero bueno, pero en sus orígenes sí es maestra con grado académico, justamente expedido en alguna escuela normal del país, no sé en cuál, creo que en Chiapas, pues no estoy seguro de ello, pero sí fue maestra y dio clases, Después ya se volvió importante líder sindical, pero esa parte. También muchas gracias a don Javier Arellano, que nos está saludando desde Nueva Orleans, allá en Luisiana, muchas gracias, en los Estados Unidos, dice que está escuchando atentamente este programa sobre el atraso educativo de nuestro país, y la gente de los pueblos pequeños no recibe la misma calidad de educación que las personas de las ciudades, y mucho es porque los padres no les exigen a los maestros de pueblo y ellos se toman muchos puentes. Bueno, pasa en los pequeños pueblos y también pasa en la Ciudad de México, Aquí no se crea, hay toda una especie de cultura de la ingeniería puenteril para evitar clases que no se imagina, o pregunte a los amigos que viven en la mera capital del estado de Oaxaca. Ahí lograron de veras, alcanzaron el ideal marxista, el de Carlos Marx, de una sociedad sin clases en la escuela, me refiero, por supuesto. Don Raúl Tamayo, muchas gracias, nos saluda como siempre desde Indianápolis, se lo aprecio enormemente, y don Iván García, que también dice que está puntual a su clase de historia y que esta cultura histórica es indispensable para tener una buena decisión. Seguramente se refiere a lo que tendremos que hacer los mexicanos ciudadanos mayores de edad y mexicanas, por supuesto, dentro de poco tiempo. Pero bueno, vamos a seguir. Decía yo que el primer presidente que se toma un poquito más en serio la cuestión educativa es don Valentín Gómez Farías, aunque la verdad poco va a poder hacer. Claro, hizo mucho con respecto a los anteriores que no hicieron absolutamente nada, y bien, don Valentín pues pudo escribir y dictar su propia ley de instrucción pública, en la que por supuesto le concedió la mayor importancia a eso que a los mexicanos les encanta, la educación superior, a reorganizar la educación profesional, clausuró la universidad, creó las escuelas profesionales, le encantaba esas cosas, Ya algún día platicaremos el por qué esa necesidad tan mexicana de tener un título profesional como una especie de suplencia interna íntima a la carencia de un título nobiliario. Es una teoría que yo tengo, que surgió en la época colonial, estoy seguro de ello, pero otro día lo platicamos. Pero Gómez Farías en su ley dedicó por lo menos unos articulitos a la educación primaria, y fíjense lo que ordenó. Claro, es una ley, ahí se ordena, no importa si se ejecuta o no, pero dijo don Valentín que en cada parroquia de todas las existentes en el país debería existir una escuela primaria para niños y otra escuela primaria para niñas, separadas por supuesto, como era la moral de aquel tiempo. En ambas se enseñaría a leer, a escribir, a contar, el catecismo religioso y el catecismo cívico, palabra preciosa, me encantó.
enseñar el catecismo cívico y, esto sí, en otro artículo, don Valentín Gómez Farías, que seguramente respetaba mucho a los maestros, dispuso que cada profesor, tanto de niños como de niñas, sea hombre o sea mujer, ganarían 75 pesos mensuales. Hasta fijó el sueldo. Claro, no duró mucho porque la ley la derogaron muy poco tiempo después, porque el propio don Valentín también permaneció breves meses solamente en el poder. Luego tenemos una auténtica condición muy singular que va a durar muchos años. Ahorita veremos cuál es el siguiente paso educativo, pero la sociedad mexicana no podía quedarse sin educación. No había un esfuerzo de los gobiernos, no podía haberlo en realidad. Y entonces, ¿cómo suplirlo cuando también la iglesia pues estaba comprometida y los presidentes la atacaban y le quitaban bienes? Pues tampoco brindaba educación. Y entonces, a partir de 1822 llegaron a México las ideas de un maestro inglés, el profesor Lancaster, y se fundaron lo que se llamó aquí en nuestro país las escuelas lancasterianas, que no es una marca comercial, no es una orden religiosa, no es un sistema escolar, son simplemente maestros, muchos maestros y maestras, voluntarios todos ellos, que aprenden este sistema lancasteriano y lo aplican en escuelas privadas que ellos fundan, dirigen, enseñan, administran, ellos son todo. Y lo hacen de tal suerte que funciona, porque basta con que renten una casa, basta con que tengan un local, basta con que consigan un espacio para dar sus clases, y allí establecen un sistema que es muy singular. El maestro o la maestra imparte la lección, ya sea de aritmética, ya sea de caligrafía, ya sea de historia, ya sea de lo que ustedes quieran, a un pequeño grupo de muchachos ya de edad avanzada, de unos 12, 13, 14 años, que son los más listos del salón, del único grupo que hay, porque no hay grados académicos todavía. Y a su vez estos mismos muchachos van a multiplicar, a repetir lo que les enseñó el maestro con grupos de 4 o 5 niños más pequeños. El maestro va a estar supervisando todo el tiempo lo que se llama la enseñanza mutua y va a estar ayudando, corrigiendo, reprendiendo y utilizando el sistema aquel de la palmeta, que a lo mejor ustedes se acuerdan porque han oído hablar de él, que consiste en una pequeña palmita como una especie de cuchara plana que tiene el maestro en su mesa y con el cual le da sus buenos zapes en las manos o en las pompis a los niños que no aprenden, porque es la época en la cual se considera como una buena pedagogía aquella frase hermosísima que decía: la letra con sangre entra. Y era cuando los maestros, con el permiso de los papás y autorizados por la sociedad entera, les daban sus buenas tundas a los muchachos traviesos y que no podían o no querían aprender las lecciones. Todo esto va a durar un buen tiempo. Mientras tanto, pues México va de veras de tumbo en tumbo en fracasos educativos, hasta que llega la primera experiencia, vamos a llamarla así, legislativa, de un programa educativo mucho más en serio, con fuerza para todo el territorio nacional, fracasado porque se trata otra vez de un intento fallido, pero que, escuchen amigos, que esto es bien importante y novedoso, va a revolucionar las ideas, y lo que se diga en este momento histórico que enseguida comentaré, sigue vigente hasta nuestros días, y la primera persona que introduce las palabras que enseguida voy a enumerar es nada más ni nada menos que el emperador Maximiliano de Habsburgo, quien, entusiasmadísimo por la educación, dictó una ley de instrucción pública y en ella incorporó novedades trascendentales que, repito, al día de hoy siguen vigentes. Primero, la educación primaria básica o elemental es obligatoria para todos los niños en todo el país. ¿Quién es el primero que dice esto? Maximiliano, Segundo, la educación que imparta el Estado, es decir, el gobierno imperial, es gratuita. ¿Quién introdujo esta novedad en México? Maximiliano. Ya van dos, fíjense bien. Educación obligatoria para todos los niños y educación gratuita, la que imparta el Estado, para todos los niños. Son conceptos que trae a México el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y otro más, permite la libertad
y el funcionamiento de escuelas particulares, como venían operando estas que he platicado con el sistema lancasteriano que había en todo el país, pero siempre y cuando los maestros sean supervisados por el Estado y se les incorpore, es decir, se les administre y supervise por parte de la autoridad educativa. Y Maximiliano también diseñó un plan de estudios para la educación primaria. Los niños en las escuelas, las niñas en las escuelas también, tendrían que aprender a leer, a escribir, caligrafía, es decir, para que tuvieran buena letra, gramática castellana, aritmética, religión, y escuchen esto bien importante, y sistema métrico decimal. Recuerden que Maximiliano Habsburgo es el que trae a México también el sistema métrico decimal, tanto en medidas de longitud, como de peso, como de contenido. ¿Se acuerdan? El metro, el kilo, todo esto lo trajo Maximiliano. Y entonces, pues, lo establece como parte del plan de estudios de educación primaria. Para ese momento, pues, Maximiliano es ejecutado, es fusilado. ¿Cómo le hacen los niños para sobrevivir en las escuelas? Pues fíjense que los maestros de las escuelas lancasterianas están facultados por la legislación de entonces para expedir los certificados que acrediten que los niños saben leer, escribir y contar, hacer las cuentas indispensables. Todos los niños de México que tenían aspiración de ir a la universidad, o de ir al colegio de minería, o de ir al colegio militar, tenían que expedir un certificado, exhibirlo, expedido por un maestro que se llamaban de primeras letras. Y pues esto se había por todas partes, y algunos eran muy balines, muy chafas, porque recuerden que los maestros pues, no querían someterse a las evaluaciones. Otros intentos serios como el de Gómez Farías o como el de Maximiliano van a fracasar hasta que llegue el tiempo liberal mexicano y particularmente el tiempo del presidente Benito Juárez. Y aquí las cosas comienzan por supuesto a cambiar. Fíjense amigos que el presidente Juárez, quizá por la propia experiencia que él mismo en su carne propia vivió, sintió y sufrió, era un hombre que estaba convencido de la necesidad de educar. Educación, esto era lo básico para el presidente Juárez, y así, desde el punto de vista primero de la Constitución del 57 que establecía que la enseñanza es libre, el presidente Juárez, en cuanto ya tuvo el poder, en cuanto derrotó a Maximiliano, promulgó su ley de instrucción pública. De ella hablaremos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer segmento de esta tarde de la historia que quiero vivir, platicando de la mala educación en México, ahora durante el siglo XIX. Gracias a doña Georgina Chimalpopoca, que dice que es muy grato escuchar un poco de cultura porque es deprimente lo que se habla en la actualidad. No, bueno, si le platicara lo que se habla en la actualidad, bueno, simplemente espero que muchos de ustedes no hayan puesto su atención en la boda real de hoy en la mañana, ¿verdad? Porque simple y sencillamente creo que hay que cambiar hasta la literatura infantil. Ya los cuentos de antes ya no sirven, porque las cenicientas modernas ya no son pobres e inocentes y cándidas, sino que ya son profesionistas independientes con matrimonio previo ya disuelto. Entonces hay que cambiar, porque decían los locutores cuando pasé por ahí por algún momento en la mañana en los canales, que era el moderno cuento de hadas. No, pues hay que cambiar los cuentos de hadas. También le agradezco muchísimo a doña Xochitl Romero, que nos saluda y dice que un poco tarde, pero felicitaciones por el Día del Maestro, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Bedillo me escribe desde Morelia, dice que está sudando la gota gorda por el calor, pero que está muy atento con su familia escuchando el programa, muchas gracias. Don Pedro Rodríguez León, también allá de Iztapalapa, también me dice que me saluda en esta tarde calurosa, muchas gracias, lo aprecio. Don Enrique Deita Silva me envía una felicitación también por el Día del Maestro, muchas gracias, que me escuchen en la Ciudad de México como todos los sábados, se lo agradezco mucho. Y donde René Sixtos me escribe desde Waukegan, Illinois, allá en los Estados Unidos, dice que gracias por tanta sabiduría e información. Gracias a usted por decírmelo, se lo aprecio enormemente. Decía yo que don Benito era un profundo enamorado y convencido de la educación, porque él en carne propia había vivido esta necesidad básica de la existencia humana, cuando recuerden que lo platicamos en su momento, siendo un niño zapoteca, enguelatao, con una limitación cultural inmensa, atenazado a las costumbres de su tiempo, de sus mayores, de sus conciudadanos allá en el pueblo,
Sin saber más que el zapoteca, él con su inteligencia privilegiada descubrió que tenía que salir de esa situación que él mismo llamó en sus escritos de estúpida miseria, así lo dice en sus apuntes para mis hijos, y para poder salir de ella la única manera era estudiando. Y recuerden que él se fuga de Guelatao, se va a la ciudad de Oaxaca, y ya, no voy a platicar su vida, pero se dedica a estudiar. Y en cuanto tiene oportunidad, dicta su ley de instrucción pública y es el primer gobernante que con él más o menos empieza a enderezarse el camino y comienza a hacerse algo efectivo. No en el caso de la educación primaria, como veremos, pero sin embargo en otras materias. Pero déjenme puntualizar un par de cosas que son importantísimas en Don Benito y que seguramente, amigos, los va a sorprender. Porque estamos acostumbrados a pensar en otro tipo de Juárez. Hay hasta quien se siente Juárez. Bueno, si escuchara esto, creo que iba a cambiar de opinión. Bueno, no creo que cambie. Pero miren, el presidente Juárez, en su ley de educación pública de 1867, con una idea muy clara, decía él, de difundir la ilustración en el pueblo, porque ese es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo. La educación tiene como objeto moralizar al pueblo, dice Don Benito, y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución. ¿Está bien? Y escuchen esto, amigos. Don Benito decide que la instrucción primaria debe ser, primero, obligatoria, copiando lo que dijo Maximiliano, ustedes quieren, pero bueno, lo establece Don Benito. Segundo concepto importantísimo, la instrucción primaria obligatoria que imparta el Estado, el gobierno, debe ser laica, totalmente de acuerdo con él. Y tercero, amigos, escuchen esto que decía Don Benito Juárez, sorprendente. Esta educación obligatoria, laica que imparte el Estado, debe ser gratuita solamente para los pobres. No para todos, Educación gratuita nada más para los pobres. Palabra de Juárez, tal cual. Don Benito hizo un par de cosas bien importantes. Primero, él es el que constituye y finalmente le da forma y fortaleza a algo que ya existía en su momento, pero que sin embargo no había funcionado, y es él quien le da los tamaños y presencia hasta el día de hoy, porque es el creador de la Biblioteca Nacional de México, que existe hasta nuestros días, hoy radicada en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en donde se concentran ejemplares de todos los libros publicados en nuestro país, porque seguramente ustedes bien saben que la ley obliga a lo que se conoce como depósito legal, que es la obligación que tiene cada empresa editorial de enviar, mexicana por supuesto, 2 ejemplares de todo lo que publique para la Biblioteca Nacional de México, que es una idea que tuvo desde hace muchísimos años, en 1867, el presidente Juárez. Y su segundo gran acierto, que es quizás el más trascendente, porque de la primaria pues no funcionó mucho, fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Él funda la prepa, nuestra tradicional prepa, con base en las ideas del positivismo, esta doctrina filosófica que en Francia estuvo en boga en aquel tiempo, que había postulado don Augusto Comte y que había traído a México un discípulo de Comte, el famoso doctor Gavino Barreda, un médico muy afamado, pero que además también tenía la idea de crear una escuela en la cual pudiese ordenarse el conocimiento conforme al conocimiento más avanzado y a la clasificación de las ciencias, y esta escuela va a ser el resultado de este esfuerzo combinado del presidente Juárez con don Gavino Barreda. Es la Escuela Nacional Preparatoria, la tradicional prepa mexicana, en la cual se estudiaban ya en aquel tiempo, en 2 años, pues matemáticas, física, química, biología, sociología, historia, tal y como lo acostumbramos ya hasta este momento, antes de que apareciera esta generalidad nueva de los bachilleratos, en los cuales pues ya no les dan ni lógica, ni ética, ni historia, ¿no? Pero bueno, esa parte. Esto va a ser obra pues de don Benito Juárez, que va a dar el impulso definitivo a la creación de la Preparatoria Nacional, con sus ideas acerca de la primaria, que repito rápidamente, que debe ser obligatoria para todos, laica la que imparte el Estado y gratuita para los pobres. Pero el impulso fuerte
La parte fundamental y medular en el siglo XIX se da con la aparición de Don Porfirio. No crean que es porque Don Porfirio fuera un pedagogo, ni porque fuese un hombre muy preocupado por la educación. No, recuerden que Don Porfirio mismo hasta abandonó los estudios y nunca se graduó de abogado y le valió gorro esto en las escuelas y jamás leía un libro ni por equivocación, No, hay una serie de factores que concurren en la época de Don Porfirio Díaz, dos fundamentales. Primero, haberse rodeado de gente muy inteligente como Don Joaquín Baranda, como Don Ignacio Manuel Altamirano y como Don Justo Sierra, que son quienes lo convencerán de que apoye decidida y fuertemente a la educación mexicana. Y segundo, más importante todavía que tener quien lo aconseje, es la época en la cual ya hay dinero. Habiendo estabilidad económica, habiendo crecimiento económico, habiendo desarrollo económico, el Estado obtiene dinero, se ha regularizado la vida económica en todo el país y por lo tanto hay impuestos y de esta manera ya hay sobrante que se puede destinar a educar. Mientras no hubo dinero en México, y esto ocurrió entre el año de 1821 que nos independizamos y el año de 1800 más o menos 90 que ya toma auge el proyecto educativo de Don Porfirio, pues no pasó nada en materia educativa porque no había dinero, pero con Don Porfirio, como ya hubo moneditas de oro, se pudo hacer el esfuerzo. Pero el esfuerzo, fíjense bien que Don Porfirio para esto fue muy astuto. El chiste de ser un buen presidente a veces es tener espléndidos colaboradores y confió fundamentalmente en tres personas que ya mencioné, en Don Ignacio Manuel Altamirano, en Don Joaquín Baranda y en Don Justo Sierra. A cada uno le confiaré una misión en su momento, pero la idea esencial es empezar por la formación de los maestros. Para una buena educación se requieren buenos maestros, idea que Don Porfirio entendió gracias a que un rico en León, una familia muy rica, había mandado traer un maestro particular de Suiza para que educara a sus hijos, y este maestro conoció a Ignacio Manuel Altamirano, le platicó sus ideas pedagógicas, se lo contó a Don Porfirio lo invitó, y gracias a eso apareció en México la figura del gran educador mexicano. Digo mexicano porque lo operó en México, aunque su origen es de Suiza. Este hombre que es el creador del sistema educativo mexicano en realidad a partir de la formación profesional de los maestros que va a estar vigente hasta hace algunos años en realidad, cuando lo echaron a perder, que se llama Enrique Rebsamen. Sí, tiene nombre de calle, sí, tiene nombre de colegio caído ahí en el sismo del pasado 19 de septiembre. Se trata de un gran educador, repito, de origen suizo, pero que Don Porfirio acogió, adoptó y le pidió que desarrollara sus ideas pedagógicas, creando, para empezar, las escuelas normales para profesores en todo el país. Hicieron un experimento piloto en Jalapa, en Veracruz, luego en la Ciudad de México, y a partir de ahí se expandieron en Toluca, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Monterrey, en San Luis Potosí. En todas las ciudades importantes del país fueron creándose las escuelas normales para profesoras, para profesores, porque se separaban por sexo, pero con la idea de formar profesionalmente a los maestros mexicanos, gracias a un plan general que diseñó este hombre verdaderamente benemérito de México, Enrique Rebsamen, que quedaría a vivir y a morir aquí en esta su nueva patria, y que es quien diseña este plan general de educación normal para preparar a los profesores que México necesitaba. Fue muy lógico. Queremos educar, tengamos primero buenos maestros para hacerlo, y México le debe a Enrique Rebsamen esta gran oportunidad. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, en el que estamos platicando acerca de la mala educación en México, esta vez centrándonos en el siglo XIX. Gracias a Postres Rosas, así es la marca que me manda, que dice que me escucha desde iVox, allá en la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Se lo aprecio enormemente. Igual a don José Alfredo Cid, que me está escuchando desde Coyoacán, muy amable, se lo aprecio muchísimo, muchas gracias. Y también quiero agradecerle a doña Georgina Chimalpopoca, que me vuelve a escribir, y concuerdo con ella. Dice que don Porfirio fue un hombre muy inteligente porque se rodeó de gente especialista en su materia. En efecto, así lo hizo.
don Cornelio Aguirre, que me saluda desde Cozumel, allá en Quintana Roo, se lo agradezco infinitamente, y don Rolando Orozco, que me hace una pregunta capciosa, que si recuerdo a mi maestro que me introdujo al estudio de la historia. Claro que sí, mi primer maestro en materia de historia fue mi papá. Ya alguna vez he platicado por qué, pero mi papá es el que me abre los ojos de lo que es la historia, porque con él, de veras desde niño lo aprendí maravillosamente, porque narraba, platicaba y me llevaba al sitio mismo de los acontecimientos, que era posible en aquel tiempo hacerlo, por supuesto. Y ya más adelante, naturalmente, que recuerdo a mi gran querido y respetado maestro, que ya a nivel ya de educación profesional, pues me encaminó con un gusto todavía más, si ustedes quieren, más duro, más riguroso, que es mi querido, repito, respetado y admirado maestro, don Francisco de Icaza Dufour, que si me está escuchando, porque a veces lo hace, le mando un afectuosísimo saludo. Decíamos hace un momento que con Enrique Rebsamen don Porfirio va a encontrar finalmente al hombre que le va a poder hacer una especie de gran diseño educativo mexicano a partir de la preparación de los maestros. Y Rebsamen, efectivamente, desde el punto de vista oficial, porque fue nombrado director general de educación o enseñanza normal, diseñó la forma como debería establecerse el sistema educativo en México. Primero, recordando que los alumnos tenían desde chicos pues un avance gradual tanto fisiológico como psicológico, y había que enseñarles de tal suerte que el conocimiento fuese graduado. Él es el que define que la escuela primaria en México dure 6 años. 6 añitos, más o menos de los 6, 7 años a los 12, 13 años de edad, con conocimientos graduados, además con un concepto lógico de alguna manera bien construido de lo particular a lo general. Fíjense, en el caso de la historia, si ustedes se acuerdan, por lo menos a mí me tocó así. Ya sé que los planes de estudio son un desgarriate y desaparecieron todo aquello, pero durante más de 100 años el plan de estudios de historia en la primaria mexicana era el siguiente. En el primer año se estudiaba lo que podríamos llamar la familia, la historia de la propia familia de cada quien. En segundo año de primaria se estudiaba la historia de la pequeña comunidad, de la colonia, del barrio. En tercer año se estudiaba la historia de la ciudad en que se encontraba, o de la población en que se encontraba la escuela. En el caso mío, la historia de la Ciudad de México. En cuarto año se estudiaba historia nacional. En quinto año se estudiaba historia de América, y en sexto año se estudiaba historia universal. Bueno, este diseño, que todavía pervivió en México hasta los años 70 más o menos, cuando el presidente Echeverría decidió echar a la basura todo lo anterior y crear un nuevo plan de estudios, este diseño pervivió desde 1890 más o menos, que lo impone Enrique Rebsamen, hasta el año de 1970. Es decir, funcionó 80 años, en los cuales quizás son la época de oro de la educación mexicana. Ya después fue todo un caos, y diré la semana que entra por qué. También don Enrique Rebsamen impone la obligación a los maestros. Fíjense, esto es bien importante, ¿eh? Los maestros deben enseñar de manera atractiva, deben ser rigurosos, pero claros, precisos, y es un compromiso de un maestro trabajar incesantemente en su propio perfeccionamiento, en su propio desarrollo. Esto lo dice el gran maestro Enrique Rebsamen, y encontró el apoyo de don Porfirio, quien dispuso que Justo Sierra presidiera lo que se llamó en aquel tiempo, entre 1887 y 1890, los Congresos Nacionales de Instrucción Primaria y el primer Congreso de Higiene Pedagógica, para poder orientar a todos los maestros del país hacia este plan de educación importantísimo que don Porfirio quería echar a andar a partir, repito, primero de la creación de las escuelas normales. También otro avance es que el propio Rebsamen, con la ayuda de un buen ayudante suyo, mexicano pero de origen alemán, don Leopoldo Kiel, trajeron a México
la figura que había introducido en Alemania otro pedagogo, Federico Froebel, de los kindergarten, los jardines de niños o escuelas de párvulos. Todo esto era pues una idea general que don Porfirio estaba creando a partir de la formación de maestros, y don Porfirio tuvo la buena fortuna, a través de la ayuda que le brindó Joaquín Baranda, que fue su ministro de Instrucción Pública y de Justicia, y del encargado de la propia instrucción, que era Justo Sierra, de comenzar a enviar a capacitar a Estados Unidos y a Europa a maestras. Enviaron a una maestra muy famosa, originaria de La Paz, Baja California, doña Rosaura Zapata, para que se perfeccionara en la creación y educación de los jardines de niños. Es decir, don Porfirio ya estaba pensando, bueno, más bien los asesores de don Porfirio, Baranda y Justo Sierra, ya estaban pensando en qué hacer. El qué hacer es muy sencillo. Cuando llegue la hora, don Justo Sierra le va a decir a don Porfirio: señor presidente, yo creo que ya es tiempo de hacer, ahora sí, realidad la promesa educativa de la independencia, y don Porfirio estuvo de acuerdo. Pero además, con algo más importante. Don Porfirio, que era pues un dictador, si ustedes quieren, benévolo pero dictador al fin, poca gente se atrevía a decirle sus cosas y sus verdades. Y uno de los que sí tenían el valor de decírselo era precisamente Justo Sierra, quizá porque un amigo es el más capacitado para decirle a uno las verdades que uno merece. Y don Porfirio además tenía siempre a bien que Justo Sierra le dijera sus cosas. Y en alguna ocasión le dijo: oiga, señor presidente, pues ya llevamos 20 años y esto parece más bien una monarquía disfrazada de república, y es tiempo de que haya elecciones, pero para que la gente vote, escuchen amigos que esto es fundamental, decía Justo Sierra que para que la gente pudiese ejercer consciente y razonadamente el derecho a votar en unas elecciones, tenía que ser educada. Y don Porfirio le salió con el argumento: por eso yo manejo las elecciones, porque el pueblo mexicano es un pueblo que no está educado. Bueno, entonces hay que educarlo. Y así se tuvieron seguramente muy buenas pláticas don Justo y don Porfirio, hasta que don Porfirio le prometió o le encargó: vamos a hacer en el futuro elecciones libres, pero para esto hay que educar al pueblo. Don Justo, encárguese usted de educar al pueblo, y lo nombró el primer ministro o secretario de Estado de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año de 1905, dándole todo su apoyo para hacer un gran programa educativo que tenía que comenzar con lo esencial: educar a la infancia, educar a los niños mexicanos en las escuelas primarias, con este sistema que ya había diseñado Rebsamen, con los maestros que ya tenían, que estaban ya bien formados en las escuelas normales, y lo único que faltaba era construir escuelas. Pero para eso México ya tenía dinero. En esto se gastó la gran fortuna acumulada en los años de desarrollo económico. Claro, no sin problemas, porque el secretario de Hacienda, el famoso José Ives Limantur, como buen hombre de finanzas, pensaba que educar significa perder dinero, ¿verdad? Pues cómo gastar en tantas cosas que no sirven para nada, sin pensar que finalmente un pueblo educado es un pueblo que permite un más amplio y acelerado desarrollo económico. Así que tuvieron largos debates y largos problemas José Ives Limantur y Justo Sierra, que hoy conocemos gracias a la correspondencia de don Justo, que ha sido publicada ya por la Universidad Autónoma de México, y sabemos que se pelearon durísimo por los centavos, hasta que don Porfirio dio un manotazo en el escritorio y ordenó que se le diera a Justo Sierra todo el apoyo para construir escuelas. Y sin embargo, don Justo, que era un hombre justo, valga la expresión redundante, pero que hace honor a quien ostentó ese nombre, Justo Sierra, se dio cuenta que no bastaba con el apoyo del Estado. Se requería la colaboración de los particulares, y especialmente de los maestros y maestras mexicanas. Acabó con las escuelas lancasterianas, pero permitió que los maestros se organizaran, fundaran escuelas en las que se diera primaria en estos 6 años que ya platicamos, y permitió también que llegara apoyo del extranjero. Y escuchen amigos, que es otra decisión bien importante de don Porfirio y de Justo Sierra, porque arribaron a México entonces, invitadas por el gobierno o permitidas por el gobierno, si ustedes quieren,
las principales órdenes y congregaciones religiosas católicas especializadas en materia educativa, como los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos como los lasallistas, los hermanos de San Marcelino Champañón, los maristas, los de San Juan Bosco, los salesianos, pero también las del Verbo Encarnado, las del Sagrado Corazón, o bien órdenes religiosas mexicanas como los misioneros de Guadalupe que fundó el padre José Antonio Blancarte, comenzaron a expandirse por todo el territorio nacional en un esfuerzo que don Justo tenía muy claro. El Estado educa, sí, el Estado va a construir escuelas, sí, va a pagar maestros, sí, pero no basta. Necesitamos el apoyo de todos, incluyendo los católicos. La semana que entra, la educación en el siglo XX mexicano, si Dios quiere. Así que, mientras tanto, amigas y amigos, le agradezco muchísimo a todos ustedes que me hayan escuchado en esta ocasión. Por supuesto, gracias en los controles a don Raúl Cruz, como siempre. Naturalmente, a mi productora, Daniela García, y a todos ustedes, amigos, que tengan muy buena semana. Y aquí, primero Dios, la semana que entra, seguimos.